Control de las emociones. ¿Dueño o consecuencia de tus emociones? Observa a tu alrededor. ¿Las personas estarán actuando mediante decisiones conscientes o simplemente estamos repitiendo un programa mental permanente? ¿Realmente somos dueños de nuestros pensamientos y de nuestras emociones? ¿O en realidad somos una consecuencia diaria de ellos? Las emociones provienen de tus pensamientos. Si tienes un pensamiento negativo, seguramente tendrás emociones como el miedo, la inseguridad, la angustia, tristeza, depresión y un largo etcétera. En cambio, si tienes un pensamiento positivo, tendrás como consecuencia energía, esperanza y motivación. Somos víctimas la gran mayoría del tiempo de nuestros propios pensamientos. Nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Es ahí cuando empezamos a entender sensaciones o emociones, como el miedo. En este momento sería importante hacer un análisis personal basado en identificar a qué le tienes miedo. Todos tenemos diferentes miedos, al ridículo, al éxito, a la enfermedad, a la muerte, a la soledad. Todos tenemos nuestros propios miedos hechos a la medida. Si tú aspiras a algo muy importante en tu vida, hay que revisar por qué no estamos ya ahí. Y entonces podremos observar que quizá no hemos logrado nuestros objetivos por nuestros propios miedos, que generalmente solamente existen dentro de ti. El miedo solo vive en ti. Es un mecanismo de prevención, de defensa. Nos hemos acostumbrado a vivir en un punto medio entre lo que deseas y lo que estás haciendo. Y no estamos avanzando hacia los grandes sueños, hacia las grandes metas, porque hay algo que nos detiene, y en este caso nuestra propia concepción de nosotros mismos. Debemos recordar que vivimos de conformidad a las historias que nosotros mismos nos contamos. Muchas veces nosotros somos el villano de nuestra propia película. Nosotros nos juzgamos por errores del pasado, por circunstancias que has vivido. Pero al final de cuentas, tomas conciencia de que tu historia es una narrativa propia. Una narrativa en donde tu propia historia la describes tú, lo que tú crees de ti, lo que los otros piensan de ti, de lo que piensas que eres capaz, de lo que no eres capaz. Es decir, todos tenemos una historia, pero lo más importante es darnos cuenta que la historia la escribes tú, nadie más. Lo importante es darse cuenta que el mundo exterior reacciona a lo que te has contado de ti mismo y sobre todo a lo que te has creído de esa versión. El mundo exterior reacciona a lo que tú le permites. Haz una prueba muy sencilla, atrévete a hacer algo. Atrévete, toma el paso, cruza la línea y te darás cuenta que cambiará tu percepción sobre eso a lo que le tenías miedo y cambiará la opinión que tienen los demás sobre ti. La realidad externa cambia cuando tú se lo ordenas, cuando tú cambias, porque tú cambiaste tu pensamiento con respecto a tu propio obstáculo, con respecto a ti mismo. Las inseguridades son esos candados, esa zona de comodidad. ¿Te acuerdas cuando te comentaba que la mente al final lo que quiere es protegerte? Bueno, pues para eso la propia mente generó sus propias zonas de comodidad, sus zonas de confort. La mente genera una zona en donde puedes reducir el gasto de energía, el gasto de pensamiento, el gasto de atrevimiento, por lo que quieres que simplemente sobrevivas. O sea, la mente entra en un círculo de protección. Eso a mí me parece. Hoy el gran reto es salir de la zona de seguridad, de esa zona creada por tu propia mente. Nada va a suceder de manera extraordinaria viviendo ordinariamente. Recuerda que no va a ser fácil salir de esa zona de confort, porque esa zona de comodidad se ha ido blindando a través del tiempo y los actos de repetición. Eso es un hecho. Las circunstancias no cambian haciendo lo mismo. Es una cuestión tan lógica como la luz y la oscuridad, como el día y la noche. Algo así como la misma ley de la gravedad. ¿Qué es un miedo? Creo que habría que empezar por decir que el miedo tiene dos facetas. El miedo como una reacción natural necesaria, como un instrumento básico, como algo que necesitamos para sobrevivir. El miedo es una sensación, un pensamiento, una emoción que tiene como objetivo principal que sobrevivas. Y esto lo puedes observar en la naturaleza, en los animales, que ante un riesgo, alguna situación que ponga en peligro su vida o la de su propio círculo de vida, generan una acción que provoca que ataquen, que huyan o que se resguarden. Ese es el objetivo principal del miedo. Recuerda que los animales no lo racionalizan,
Simplemente la perciben o lo perciben y actúan. Los seres humanos, al ser tan complejos, pasamos el miedo por diversas facetas. Emociones, reacciones físicas, reacciones ideológicas, reacciones religiosas, etc. Por lo tanto, la naturaleza del miedo es ser una reacción natural de la mente, de tu subconsciente, una reacción natural de tu instinto de sobrevivencia ante la posibilidad de algún posible riesgo. Tu propia intuición te está avisando que tomes una precaución necesaria, un esquema preventivo. Pero si no lo utilizas adecuadamente, el miedo se puede convertir en tu peor obstáculo, en tu peor enemigo. Se puede convertir en el peor enemigo de tus grandes objetivos en la vida, porque hay gente que se vuelve una consecuencia, una víctima de los miedos y vive atrapada en sus miedos. Nunca permitas que el miedo te paralice. La gran mayoría de esos miedos son solamente preventivos, no son reales. El miedo puede convertirse en tu mayor excusa para no salir de la zona de confort. El miedo puede convertirse en un instrumento de tu propia mente que ha defendido por muchos años sus zonas de seguridad. El miedo lo puedes estar utilizando para no atreverte a cambiar, para no tomar más riesgos, para no crecer. Rompe el miedo. Cuando lo hagas te darás cuenta que no tenía sustento real, o que si lo tenías solo era preventivo. Y cuando logres aquello a lo que le tenías miedo, tu mente se fortalece, se expande, genera un esquema positivo, genera un esquema valiente, genera un hábito poderoso. Para tener éxito hay que ser atrevido, punto. Para tener éxito es necesario ser valiente, no hay otra forma. A la gente le gusta seguir a quienes sí rompieron sus propios miedos y fronteras. Es una forma de ver en el otro lo que yo quiero llegar a ser, el alter ego. Las emociones y los miedos se pueden y se deben controlar, es decir, también pueden ser un hábito controlable a voluntad. Las personas que son víctimas de los pensamientos negativos son las que viven en situaciones de conflicto, enfermedad y carencia. Aquellos que viven presos de sus pasiones se mantendrán en sus adicciones. Esa es la peor cárcel, la que no te permite liberar lo tóxico, la que no te permite liberar tu mente. El secreto es debilitar esa adicción. Déjala de alimentar. Y nos damos cuenta que una persona que vive bajo esquemas negativos no los está racionalizando, no se está dando cuenta. Somos responsables y dueños de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Debemos detectarlas, controlarlas como un acto de decisión. Decidir en positivo y vas a ver la diferencia en los resultados. Haz estas actividades. Identifica las emociones que te dominan, que no puedes controlar en ciertos momentos. ¿Cuáles pensamientos desatan tus emociones negativas y positivas? Identifica algo que no te has atrevido a hacer y señala fecha para hacerlo. Identifica tu actual zona de comodidad.